Bueno, nada, yo soy Inma Yálamo, la R4 de Torre Cárdenas en Almería. Y bueno, me uno al agradecimiento de Conchi, agradeceros por contar con nosotros, con nuestro hospital y conmigo, ¿no?, para llevar a cabo esta charla. Espero que no os canséis mucho de mí. y nada, yo voy a hablar un poquito, bueno, yo voy a hablaros de la osteoporosis. Aquí un poco el índice a seguir en la presentación. Y comenzamos definiendo qué es la osteoporosis. Pues se considera una enfermedad esquelética difusa que se va a caracterizar por un descenso de la resistencia ósea y esto va a predisponer a un mayor riesgo de fracturas por fragilidad. Ese concepto de disminución de la resistencia ósea va a englobar una serie de factores que van a estar relacionados tanto con la DMO, medida con densitometría, como con la calidad del tejido óseo. Y a su vez, ese concepto de calidad del tejido óseo va a englobar por lo que es la microarquitectura del hueso, el grado de recambio óseo, las características de la matriz ósea y el microdaño tisular. La definición conceptual que utiliza la OMS se basa únicamente en los resultados de la DMO por densitometría, definiendo osteoporosis si ese T-score en columna lumbar, cuello femoral o en cadera total se encuentra por debajo o es igual a menos 2,5 desviaciones estándar. Lo que pasa es que esta es una definición un poco operativa en la práctica clínica, ya que, como sabemos, muchas de las fracturas que se producen por fragilidad tienen un T-score que está por encima de menos 2,5. Por su parte, la National Bone Health Alliance diagnostica osteoporosis en mujeres postmenopáusicas y en varones mayores de 50 años que han tenido una fractura por fragilidad, independientemente de cuál sea su DMO, así como ante una fractura de bajo impacto a nivel vertebral, humeral o en la pelvis, si se constata además un T-score menor o igual a menos 1. Por su parte, la SER incluye en el diagnóstico de osteoporosis a las mujeres posmenopáusicas y a los varones mayores de 50 años que tienen una fractura por fragilidad de fémur, independientemente de cuál sea su DMO, así como la fractura vertebral, humeral o de pelvis, si además se acompaña de una baja masa ósea. En cuanto a la epidemiología, pues como ya he comentado, básicamente lo más frecuente es que afecta a mujeres posmenopáusicas y a varones mayores de 50 años, y se dice que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres van a presentar a lo largo de su vida una fractura por fragilidad. Asimismo, se dice que cada 3 segundos, pues, aproximadamente, se está produciendo una fractura osteoporótica. La osteoporosis, pues muchas veces es una patología que está infradiagnosticada, infratratada, sobre todo en los primeros meses tras la fractura, y sobre todo porque pacientes que se van de alta después de un ingreso por una fractura de cadera no son diagnosticados ni tratados de cara a presentar una osteoporosis. También destacar que hay diferencias en el riesgo de fractura entre los distintos países, siendo en la zona del norte de Europa, los países de esa zona, los que más riesgo tienen de fractura. Y en cuanto a la fisiopatología, pues sabemos que la osteoporosis se produce por un desequilibrio del recambio óseo, donde van a intervenir una serie de factores locales y factores sistémicos, así como diversas vías de señalización que van a estar regulando tanto a los osteoblastos como a los osteoclastos. En ese recambio óseo se produce un aumento en la frecuencia de activación de las unidades del remodelado y además va a haber un mayor número y profundidad de las superficies que están erosionadas y un adelgazamiento en las trabéculas. Asimismo, destacar que va a haber un acoplamiento entre esas células que participan en el recambio óseo. Los osteoclastos modularán la actividad de los osteoblastos y viceversa. Así vemos cómo los osteoclastos pueden regular a los osteoblastos por medio de la liberación de una serie de proteínas como el TGF-beta, la IGF-1 y las proteínas morfogenéticas óseas durante ese proceso de resorción ósea. Pero la vía de regulación más importante para el desarrollo de los osteoblastos es la vía de señalización del Wnt, que lo que va a hacer es que va a impedir que se degrade la beta-catenina, estabilizándola, va a inducir la proliferación de los preosteoblastos y va a aumentar la supervivencia de los osteoblastos. Por su parte, los osteoblastos regularán la diferenciación y la actividad de los osteoclastos, sobre todo por medio de la expresión del RAN ligando, esta molécula chiquitita que vemos aquí, que se va a expresar por parte de los osteoblastos y de sus precursores. Entonces, ese RAN ligando se unirá a su receptor RAN, que se encuentra expresado en los osteoclastos y en sus precursores, y así se producirá la activación del osteoclasto y, por tanto, el proceso de resorción ósea. Asimismo, también,
Los osteoblastos pueden expresar la osteoprotegerina, que eso va a ser esta proteína roja de aquí, que va a actuar como un señuelo del RAN ligando, o sea, se va a unir a él. De esta manera el RAN ligando no se puede unir a su receptor RAN y así se impide el proceso de resorción ósea. Otras células que se ven implicadas en el remodelado óseo son los osteocitos, que van a regular tanto a los osteoblastos como a los osteoclastos, pues por medio de una serie de producción de moléculas, sobre todo el DKK1 y la esclerostina, que van a impedir el proceso de activación de los osteoblastos, y la expresión del RAN ligando, que activará a los osteoclastos. Y no solamente los factores locales pueden regular la actividad del remodelado óseo, sino también existen pues, una serie de factores sistémicos. Principalmente pues, hormonas tipo la PTH o las hormonas sexuales, sobre todo los estrógenos, que tienen un papel fundamental en la biología de los osteoblastos. Y luego también se ha visto que la reducción de la secreción de la hormona del crecimiento o el papel de la vitamina D y la senescencia celular pues también pueden intervenir en la patogenia de la osteoporosis. ¿Y cómo la clasificamos? Pues clásicamente digamos que se ha subdividido en dos, una osteoporosis primaria o idiopática y una osteoporosis secundaria. La osteoporosis primaria en la mujer se conoce como osteoporosis posmenopáusica, ya que se produce cuando avanza la edad con la llegada de la menopausia y ese descenso de los estrógenos y por tanto la consiguiente pérdida de masa ósea. En el varón, la osteoporosis primaria o idiopática básicamente se produce por el envejecimiento. Y luego tenemos el concepto de osteoporosis secundaria, que es esa fragilidad ósea que no se va a producir solamente por la edad o la menopausia. Se dice que en mujeres entre un 30 a 40% de la osteoporosis son secundarias y en el varón en torno a un 50-60%. Las causas más frecuentes de esta osteoporosis secundaria pues pueden ser el consumo de fármacos, tanto en varones como en mujeres, y en hombres sobre todo es asociado al consumo crónico de tabaco y de alcohol. Bueno, aquí un poco ese cuadro, ¿no?, de clasificación de la osteoporosis primaria y de la osteoporosis secundaria. No solamente los fármacos, como luego veremos, pues pueden inducir esa osteoporosis secundaria. Vale, ¿y cómo evaluamos a los pacientes que están en riesgo de osteoporosis? Pues el objetivo principal en el manejo de todo paciente que tiene osteoporosis va a ser prevenir la fractura, ¿vale? Entonces, por eso va a ser prioritario evaluar qué factores de riesgo predisponen al paciente a tener una fractura. En esta tabla de aquí, de las recomendaciones de la SER de osteoporosis, se incluyen pues, una serie de factores de riesgo alto y moderado para sufrir una fractura, destacando en el riesgo alto pues, una edad mayor de 65 años, un bajo índice de masa corporal o la toma crónica de glucocorticoides. En los últimos años han desarrollado el término de riesgo inminente de fractura para referirse al mayor riesgo de sufrir una nueva fractura en un corto plazo de tiempo definido en los 2 primeros años tras la primera fractura, sobre todo si esa primera fractura fue una fractura vertebral. También dicen que el método más eficaz para evaluar el riesgo de fractura sería si combinamos los factores de riesgo clínico, una valoración de los mismos, junto con la medición de la DMO. Y aparte de esta combinación, se han desarrollado una serie de herramientas que son capaces de predecir ese riesgo de fractura, entre las que se incluyen algunas aquí. La más utilizada, sobre todo, y la que está validada en España, es el FRAX, que son capaces de integrar múltiples factores. Esa escala del FRAX se desarrolló a partir de una serie de modelos individuales que combinan e integran diversos factores clínicos de riesgo con la DMO del cuello femoral. ¿Puede estar incluida o no? Lo que pasa es que si se incluye, pues obviamente la predicción del riesgo de fractura pues será más exacta y fiable. Como hemos dicho, el FRAX va a calcular el riesgo de fractura a 10 años y los modelos se desarrollaron a partir de un estudio de grupos poblacionales que incluían diversos continentes, entre ellos Europa, y fue adaptado a 17 países, entre ellos fue España. Aquí, pues, en la imagen que todos hemos visto alguna vez a la hora de calcular el FRAX, en el que se incluyen una serie de factores de riesgo y cada uno va a contribuir de forma distinta. Así, por ejemplo, el antecedente parental de una fractura de cadera o un antecedente personal de fractura por fragilidad o la toma de glucocorticoides, pues son los más significativos. Los resultados del FRAX español fueron evaluados en 2 cohortes prospectivas y en ambas se infraestimaba el riesgo de sufrir una fractura principal. Esto es que se ha movido un poco, ¿vale? La estimación del riesgo de fractura para cadera parecía que era adecuada.
Sin embargo, la de fractura principal pues la infraestimaba, como ya he dicho. Un grupo de trabajo también estimó los umbrales del FRAX en la población española, definiendo como alto riesgo de fractura principal si se tiene un FRAX con o sin DMO mayor o igual al 7,5% y un riesgo intermedio de sufrir una fractura si el FRAX se encuentra entre el 5 y el 7%. Por su parte, las recomendaciones SER de la osteoporosis indican que existiría un riesgo elevado de fractura si tenemos un FRAX mayor o igual al 3% para fractura de cadera y un riesgo elevado de fractura si tenemos un FRAX mayor o igual al 10% sin tener en cuenta la DMO para fractura principal o mayor o igual al 7,5% si incluimos la DMO. Como todo, pues el FRAX tiene una serie de limitaciones que vienen sobre todo determinadas por la deficiente recogida de datos que se emplearon en la base de datos a partir de las cuales se calculó. Por ejemplo, el IMC. El IMC puede estar alterado, sobre todo en pacientes que han sufrido una fractura vertebral. En estos casos disminuye la altura del paciente y eso puede infraestimar el riesgo de fractura. ¿Qué sugieren para corregir este error? Pues que en vez de utilizar la altura actual en el FRAX, se utilice la altura máxima que llegó a tener el paciente en su juventud. Otra de las limitaciones es que no incluyen a todos los factores de riesgo que conocemos para osteoporosis, por ejemplo, no incluye el déficit de vitamina D, ni el número de caídas o el nivel de actividad física del paciente. Y también destacar que no tiene en cuenta la DMO en columna lumbar, solamente tiene en cuenta la DMO a nivel femoral. Y lo más importante es que el FRAX solamente eso, nos va a predecir el riesgo de fractura, no nos establece a partir de qué umbral de riesgo de fractura hay que iniciar un tratamiento. El índice Fracture, mencionarlo levemente, es un índice que va a evaluar el riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas con un alto riesgo de fractura vertebral, no vertebral y de cadera en un plazo de 5 años. Incluyen 6 ítems, 7 si tenemos en cuenta la DMO a nivel de, DMO en general. Y bueno, estas serían las puntuaciones que calificarían de bajo riesgo y de alto riesgo sin tener en cuenta la DMO y teniendo en cuenta la DMO. Luego tenemos el índice Q-Fracture, que predice el riesgo de fractura en un plazo entre 1 año y 10 años. Este índice va a incluir más factores de riesgo que el FRAX y abarca un mayor intervalo de edad, incluye a pacientes más jóvenes a partir de los 30 años aproximadamente. No tiene por qué tener en cuenta la densitometría ni otras pruebas clínicas, pero la principal limitación es que no la tenemos validada para España, sino que solamente está validada en el Reino Unido. La escala del Garban es otra escala que evalúa el riesgo de fractura osteoporótica general a 5 y 10 años. Y esta escala es verdad que incluye una serie de factores de riesgo, menos que los que el índice Q-Fracture o la herramienta FRAX, y principalmente tampoco la utilizamos en España, sería una limitación, y solamente ha sido validada en un estudio noruego. ¿Vale? ¿Y cómo hacemos la evaluación característica de la osteoporosis? Pues la hacemos a partir de una serie de pruebas, principalmente, y la que mayor rigor tiene, pues sería la densitometría, también conocida como absorciometría por rayos X de doble energía, que nos va a cuantificar la DMO y nos puede estimar el riesgo de fractura. La densitometría va a medir la masa ósea tanto en columna lumbar como en fémur proximal, pero hay casos en los que no se puede utilizar o no se puede interpretar el valor de la cadera o de la columna y nos dan como alternativa utilizar la DMO medida en el tercio medio del radio. Los resultados, pues como sabemos, se van a expresar en índice T-score o número de desviaciones estándar. La OMS hace diagnóstico de osteoporosis a partir de que tengamos una DEXA con una DMO menor de menos 2,5, aunque posteriormente la propia OMS matiza que ese valor solamente debe corresponder a una medición en cuello femoral. Por su parte, la ISCD diagnosticaría osteoporosis cuando tenemos una T menor de menos 2,5 en cualquiera de las 3 localizaciones, bien en columna lumbar, en cadera total o en cuello femoral. Aparte de definir lo que es una situación de osteoporosis, la OMS define una situación de normalidad cuando tengamos una DMO por encima o igual a menos 1, una osteopenia o densidad mineral ósea baja cuando ese valor está entre menos 1 y menos 2,49 y una osteoporosis grave cuando, aparte de tener la osteoporosis establecida por DMO, el paciente ya ha sufrido una fractura. La ISCD, por su parte, también recomienda que para mujeres premenopáusicas, varones menores de 50 años y en niños, se utilice una puntuación Z ajustada por etnia o raza.
considerando una puntuación menor a -2 como baja densidad mineral ósea para la edad cronológica o por debajo del rango esperado para la edad. Y define una puntuación por encima de -2 como una situación pues, dentro de lo esperado para la edad. Bien, sabemos que la DESA tiene una alta especificidad para predecir el riesgo de fractura, pero una baja sensibilidad. Y ese riesgo de fractura aumentaría de manera exponencial a medida que desciende la DMO. Sin embargo, como ya he dicho anteriormente, la mayoría de fracturas por fragilidad muchas veces se van a producir si tenemos un T-score por encima de -2,5. Luego han surgido una serie de densitómetros periféricos que pueden medir por DEXA la masa ósea, o bien a nivel de falange o bien a nivel de calcáneo. Van a predecir el riesgo de fractura, pero no nos van a dar el diagnóstico de osteoporosis. Ventajas, pues bueno, son de pequeño tamaño, tienen una baja radiación, son muchas veces lo que se encuentran en las farmacias, no hace falta que la realice un personal especializado, pero la principal limitación es esa, ¿no? Que no nos van a dar el diagnóstico de osteoporosis. ¿Y en quién estaría indicado realizar una densitometría? Pues según la guía SEION no existen unos criterios definidos sobre cuándo realizarla. Sí es verdad que estas guías proponen una serie de situaciones, sobre todo personas, que tienen factores de riesgo que están asociados pues, fuertemente a osteoporosis o a sufrir una fractura. Por ejemplo, trastornos que se asocian con osteoporosis, pues, patologías crónicas como una artritis reumatoide, una menopausia precoz. También cuando se esté en tratamiento que tiene un efecto negativo sobre el hueso, glucocorticoides, inhibidores de la aromatasa y otros factores, sobre todo si coinciden dos de ellos. Por su parte, las guías SER recomiendan llevar a cabo una densitometría cuando tengamos una fractura por fragilidad, 2 o más factores de riesgo para fractura mayor, cuando se haya tratado con glucocorticoides, inhibidores de la aromatasa o antiandrógenos, también cuando tengamos enfermedades asociadas a osteoporosis secundaria o cuando tengamos un FRAX para fractura principal mayor o igual al 5%. Otras guías internacionales sobre osteoporosis pues, recomiendan que se realicen en mujeres posmenopáusicas por encima de 65 años, independientemente de otros factores de riesgo. Respecto a la edad de cribado en varones, pues existe cierta controversia. Tanto la NOF como la SCD recomiendan realizar una medición en varones mayores de 70 años, por su parte la guía canadiense pues, a partir de los 65 años. La guía ACR de prevención y tratamiento de osteoporosis por glucocorticoides recomiendan que se inicien pues, que se realicen en pacientes que van a iniciar un tratamiento crónico con glucocorticoides, si han tenido un antecedente de fractura o presentan algún riesgo o un factor de riesgo elevado para osteoporosis. Y por su parte, la guía de oncología y la IOF aconsejan realizarla pues, en pacientes que reciben, pues, sobre todo mujeres que reciben un tratamiento con inhibidores de la aromatasa o varones que reciben terapia de deprivación androgénica. Bien, ¿y cuándo evaluamos las fracturas vertebrales? Pues la guía de recomendación de la SER nos dicen que habrá que evaluar las fracturas vertebrales, sobre todo cuando tenemos un paciente con un alto riesgo de sufrir una fractura o pacientes que ya tienen un diagnóstico de osteoporosis en los que objetivemos que tienen un aumento de su cifosis o han perdido una altura significativa, y más aún si se quejan de un dolor dorsal o lumbar de reciente inicio. Como sabemos, las fracturas vertebrales son las fracturas por fragilidad que se producen más frecuentemente, muchas veces sin ningún traumatismo, y en muchas ocasiones son asintomáticas. Entonces, en práctica clínica, pues los métodos que tenemos para evaluarla pues son tanto la radiografía como la resonancia o el TAC. También muchas veces utilizamos la gammagrafía. La radiografía de columna lumbar y torácica la realizaríamos en proyección lateral, centrada a nivel de D7 y L3, y este método semicuantitativo de GENA pues sería el más recomendado para hacer una evaluación inicial de la imagen de una posible fractura vertebral. Asimismo, la resonancia y el TAC pues, nos darían una mayor definición de la imagen, nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico diferencial entre si lo que tenemos es una fractura de origen, una fractura vertebral de origen osteoporótico o de origen neoplásico, y también nos informaría del tiempo de evolución de la misma. Otro método para evaluar las fracturas vertebrales es por medio de la sortiometría de rayos X, que se conoce como morfometría vertebral o de su sigla en inglés VFA. Las ventajas que tiene esta morfometría vertebral es que se puede hacer al mismo tiempo que hacemos una densitometría
y tendría menos exposición a una radiación que si utilizamos la radiografía convencional. Hay estudios que han comparado la capacidad de la morfometría con la radiografía convencional para detectar fracturas vertebrales y si bien es cierto que existe buena concordancia entre ambas técnicas, parece que es menor para fracturas leves que para fracturas moderadas o severas, utilizando la morfometría. Y también la exactitud de la misma va a ser menor que la de la radiografía convencional, sobre todo si queremos identificar fracturas que se encuentran en vértebras dorsales más altas. Hay que tener cuidado porque con la morfometría no vamos a determinar la naturaleza de la fractura. Para ello tenemos que tener en cuenta la clínica que tenga el paciente y valorar otras técnicas de imagen. Sobre todo si tenemos dos o más fracturas, dos o más deformidades leves y ninguna moderada o severa, cuando tengamos lesiones vertebrales que no son atribuibles a causas benignas y sobre todo si el paciente tiene ya un antecedente personal de una historia tumoral. Esta técnica, la morfometría, va a tomar dos imágenes de la columna torácica y lumbar, una en proyección AP, que nos dará una idea de la anatomía de la columna y establecería el eje de la misma, y luego se obtiene una imagen lateral, centrada desde D5 hasta L4, y luego ya el programa identificaría automáticamente las alturas vertebrales. Como hemos dicho, el análisis va a ser semiautomático, primero identificaría el eje de la columna, y luego trazaría una línea horizontal por el centro de cada cuerpo vertebral, de manera que divide el cuerpo en dos partes, y luego localizaría 6 puntos, 3 superiores y 3 inferiores, y a partir de ahí se utilizaría para determinar tanto la altura anterior como la media y la posterior. Los resultados de la morfometría se van a expresar en milímetros, en desviaciones estándar, y también establece relaciones entre el eje anterior y posterior y el eje medio y posterior. Se considera que una alteración de la forma vertebral es significativa cuando disminuye 3 desviaciones estándar y en alguna de las 3 alturas, y ya tendríamos una deformación manifiesta si disminuye 4 desviaciones estándar. ¿Y en quién llevará a cabo la morfometría? Pues la QSCD dan una serie de indicaciones médicas para saber cuándo realizarla. Entre las que aquí se incluyen, por ejemplo, si tenemos una DMO, si en la DMO tenemos una osteopenia y se cumple uno de los siguientes factores, pues se indicaría realizarla. Por ejemplo, si una mujer con una osteopenia y tiene más de 70 años, una historia de pérdida de talla de más de 4 centímetros o una pérdida de talla progresiva de más de 2, pues estaría, por ejemplo, indicado hacer una morfometría vertebral. Otra de las pruebas que utilizamos para evaluar la osteoporosis es el Trabecular Bone Score o el índice trabecular óseo, que nos va a dar una idea de la textura ósea y se va a obtener a partir de una imagen de la dehesa de columna lumbar. Este índice va a evaluar parámetros que se relacionan con la microarquitectura ósea. Se va a expresar en índice T o en T-score y estos serían los valores de referencia del TBS. Tendríamos una microarquitectura normal si el TBS está por encima o es igual a 1.350. Tendríamos una microarquitectura degradada si el TBS se encuentra por debajo de 1.230 y una microarquitectura parcialmente deteriorada si se encuentra entre ambos valores. Entonces, mediante la aplicación de un software informático se van a analizar las variaciones de intensidad de cada píxel y se va a estimar mediante un algoritmo matemático la microarquitectura ósea. Destacar que este índice va a ser independiente de la DMO. Y existe una correlación significativa entre el TBS y la estomorfometría ósea, de tal manera que se relaciona directamente con el número de trabécula y su conectividad y se va a relacionar inversamente con el espacio que hay entre las trabéculas. Así que si tenemos un valor de TBS alto, significa que la microarquitectura ósea es densa, que está bien conectada y que hay muy pocos espacios entre las trabéculas. Y por su parte, si tenemos un TBS bajo, significa que la microarquitectura ósea no es densa, sino que es incompleta, está mal conectada y existiría amplio espacio entre las trabéculas. Por su parte, la combinación del TBS con la DMO incrementaría la predicción del riesgo de desarrollar una fractura. Por eso, la introducción del TBS en el algoritmo FRAX permitiría ajustar mejor la capacidad de predecir el riesgo de desarrollo de futuras fracturas.
Sin embargo, el TBS no nos daría una idea de cómo está respondiendo el paciente al tratamiento que se esté administrando en caso de presentar osteoporosis. Solamente nos puede predecir un poco el riesgo de fractura. También tenemos los marcadores de recambio óseo, que nos van a dar una idea sobre la dinámica del remodelado óseo. Estos marcadores van a cambiar de forma rápida y significativa en respuesta a los tratamientos antirresortivos. Pueden cambiar incluso en días si se emplean fármacos parenterales o en semanas si utilizamos los fármacos orales. Y estos marcadores van a ser muy útiles para monitorizar el efecto de los bifosfonatos y de la teriparatida, así como para valorar la adherencia y la absorción de los bifosfonatos orales. Lo que pasa es que estos marcadores no nos van a dar y serían insuficientes como para hacer un diagnóstico de osteoporosis, tampoco serían útiles para predecir el riesgo de fractura y tampoco se indican para valorar qué tratamiento sería el adecuado de primera elección en pacientes con osteoporosis. En este esquema vemos cómo se produce el proceso de resorción por parte de los osteoclastos que degradarían la matriz y provocarían la circulación de una serie de péptidos terminales del colágeno. En este caso se utilizarían como marcadores o servirían como marcadores de resorción los telopéptidos carboxilamino terminal del colágeno tipo 1 y también puede ser se puede utilizar como marcador de resorción la fosfatasa ácida tartrato resistente 5B. En este ejemplo vemos cómo a partir del osteoblasto se sintetiza el colágeno de tipo 1 en forma de procolágeno y podría valer de utilidad como marcador de formación ósea. En concreto sería el propéptido carboxilamino terminal del procolágeno tipo 1. Y otros marcadores que se pueden emplear para valorar la formación ósea pues son la osteocalcina y la fosfatasa alcalina ósea. En el 2011, tanto la IOF como la IFCC establecen el uso en la práctica clínica diaria de dos marcadores de recambio óseo. Por una parte, el P1NP como marcador de formación y el ZX como marcador de resorción. Y ambos deben ser medidos en suero y una serie de medidas que establecen para que se reduzca la variabilidad. Por ejemplo, debe ser extraído en ayunas entre las 7 y las 10 de la mañana, aunque el P1NP da igual a la hora básicamente en la que se mida. Las determinaciones, tanto basal como los controles, se tienen que hacer con la misma plataforma comercial pues, para evitar esa variabilidad. Habría que evitar el ejercicio físico intenso al menos las 24 horas previas a la extracción de estos marcadores y destacar que pueden permanecer elevados a los 6-12 meses tras sufrir una fractura. Como conclusión destacar pues, que estos marcadores de recambio óseo pueden ser útiles para monitorizar la respuesta terapéutica siendo medido en una serie de condiciones estandarizadas, pero no serían necesarios en la práctica clínica diaria, según recomienda la SER, no es obligatorio utilizarlos de forma rutinaria para establecer el diagnóstico. Y no podría faltar pues, una analítica básica. En esa analítica básica pues, se incluirían pruebas como un hemograma, una bioquímica que incluya el calcio, el fósforo sérico, la fosfatasa alcalina, un proteinograma, un calcio en orina o una 25-hidroxivitamina D. Y luego ya se sugiere que si se quiere buscar alguna causa o se sospecha un proceso asociado, se utilicen otras pruebas como una PTH, si lo que sospechamos a lo mejor es un hiperpara, primario o secundario, una inmunoelectroforesis, si lo que sospechamos es un mieloma. En pacientes jóvenes se recomienda sobre todo hacer un estudio de las hormonas sexuales y si sospechamos una osteogénesis imperfecta, pues solicitar un estudio genético. Vale, ¿y cómo tratar la osteoporosis? Un segundillo, a pausa de hidratación. Bueno, pues tanto las recomendaciones por parte de la SER como de la SEIOM recomiendan que no solamente utilicemos, sí, es que se utilicen fármacos, pero también hay unas medidas no farmacológicas que son como primordiales, ¿no? Serían las primeras medidas para evitar una osteoporosis y evitar la fractura. Y entre ellas pues, se incluyen pues, un estilo de vida saludable, una dieta equilibrada, un ejercicio físico regular, evitar y limitar el consumo de tabaco y de alcohol y de implementar una serie de medidas para prevenir caídas. Por ejemplo, pues sobre todo en abuelillos, en pacientes ya más mayores, pues evitar el empleo pues, de alfombra o un calzado cerrado y adecuado para estar en la casa, el hecho de graduar o tener un control, ¿no? sobre la visión en estos pacientes.
Y luego ya, más de cara al tratamiento farmacológico, una serie de recomendaciones sobre el empleo de calcio y vitamina D. Se recomienda una suplementación entre 1.000 y 1.200 miligramos al día de calcio, bien con la dieta, y si no se puede hacer con la dieta, pues que se añadan suplementos. Por parte de las recomendaciones orientadas a la vitamina D, en torno a 800-1.200 unidades al día serían las recomendadas. Los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D tienen que estar por encima de 20-25, pero en el caso de que tengamos un paciente con osteoporosis se recomienda que estén por encima de 30. No se recomienda la administración de grandes cantidades de vitamina D, más que nada porque nunca se ha probado, no se ha establecido su uso en la guía. Y destacar que por sí mismo ni el calcio ni la vitamina D son suficientes para hacer un tratamiento correcto de osteoporosis. Entre los fármacos que se incluyen en las recomendaciones por parte de la SER y de la SEIOM, tendríamos la astiacida, que se ha visto a partir de estudios observacionales que pueden asociarse a un aumento de masa ósea y, por tanto, una reducción del riesgo de fractura. Lo que pasa es que no hay muchos datos disponibles que nos permiten recomendarlo su uso en la práctica clínica diaria. Sí es verdad que se podrían utilizar en una serie de situaciones especiales, como por ejemplo un paciente que tenga una hipercalciuria asociada a una osteoporosis. Por otra parte, tendríamos la terapia estrogénica, en la que diversos ensayos clínicos han demostrado su eficacia para prevenir fracturas osteoporóticas. Sin embargo, en el estudio WA y otros ensayos se vieron una serie de efectos secundarios que no recomiendan, que no harían recomendable su uso en el tratamiento de la osteoporosis. Lo que pasa es que, como en todo, pues hay excepciones. Por ejemplo, si tenemos una mujer con una menopausia precoz en la que no hay contraindicaciones o no existe o no se disponga de ninguna otra opción terapéutica, pues sí que podrían ser validados para este paciente. Por otra parte, tendríamos los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. Se ha visto cómo pueden aumentar la DMO en columna, son capaces de reducir las fracturas vertebrales, pero no existen datos de que reduzcan las fracturas no vertebrales. Y como la principal complicación de estos fármacos pues sería que pueden aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad tromboembólica venosa. Y luego ya tendríamos los fármacos que más nos suenan y que seguramente más utilicemos, ¿no?, en la práctica clínica diaria, como son los fármacos antirresortivos, tipo pues, los bifosfonatos, el denosumab, agentes anabólicos u osteoformadores como la teriparatida o la valoparatida, y aquellos que tienen un mecanismo dual, que son tanto antirresortivos como anabólicos, como el romosozumab. ¿Y cuándo decidimos iniciar un tratamiento? Pues las guías SEIOM recomiendan que deberían ser tratadas pues, pacientes que tengan una fractura por fragilidad, aunque el valor de la densitometría de la DMO no sea indicativo de que estemos en rango de osteoporosis. Cuando tengamos una DMO, tanto en columna lumbar como en cuello femoral como en cadera total, menor de menos 2,5 desviaciones estándar, y también en mujeres que tienen osteopenia y que presentan además factores fuertemente relacionados con un riesgo de presentar una fractura. Asimismo, como en todo, pues existen excepciones y habría que hacer una valoración más individualizada. Por ejemplo, si tenemos una mujer joven que simplemente tiene una DMO un poquito baja y no tiene ni fractura ni otros factores de riesgo asociados a osteoporosis, pues se podría retrasar el inicio de tratamiento. Y lo contrario, si no tenemos una DMO en rango de osteoporosis, pero tenemos varios factores de riesgo importantes para fractura, pues sí que se consideraría iniciar el tratamiento. Aquí se establecen pues, algunas de las recomendaciones por parte de las guías de la SER para iniciar tratamiento. No me voy a entretener en todas ellas, pero básicamente si existe una fractura por fragilidad, si el paciente está en tratamiento con inhibidores de la aromatasa, con terapia de deprivación androgénica o con glucocorticoides. Y aquí tenemos el algoritmo que propone la SEIOM para el tratamiento inicial en la osteoporosis. Básicamente, lo primero que tendremos que valorar es el riesgo. Si presenta un riesgo muy alto, definido por esta serie de circunstancias, directamente indican iniciar tratamiento anabólico, bien con teriparatida o con romosozumab. Si el paciente presenta un riesgo alto determinado por alguna de estas condiciones, pues se pasaría a los fármacos antirresortivos. En el caso de que el paciente tenga intolerancia para la vía digestiva, pues recomiendan los bifosfonatos orales, alendrónico o risedrónico, y si existe una intolerancia para la vía digestiva, pues utilizamos los fármacos parenterales, bien el zoledrónico o bien el denosumab.
Y luego, si el paciente presenta un riesgo moderado, pues se podrían emplear los SERM o como terapia alternativa el ivandrónico o los fármacos que se utilizan cuando existe un riesgo alto de fractura. Y además, la guía SEION y la guía SER recomiendan llevar a cabo una terapia secuencial. Y esto que es, pues, sobre todo cuando se finaliza un tratamiento, habría que añadir como el suplemento, ¿no? Digamos. En el caso del denosumab, una vez que se finaliza el tratamiento con denosumab, es, digamos, mandatorio administrar un bifosfonato por ese efecto rebote que tiene el denosumab tras su suspensión. Se ha visto que, o propone la guía SEION, que cuando hay un bajo riesgo de fractura y el paciente ha estado tratado con denosumab durante 2 años y medio o menos y hay que suspender el fármaco por el motivo que sea, pues se administre un bifosfonato oral, por ejemplo, el alendrónico durante 2 años. Y como alternativa se podría utilizar el zoledrónico intravenoso. Por otra parte, pacientes que tengan un alto riesgo de fractura o que hayan sido tratados con denosumab más de 2 años y medio, la terapia sería el zoledrónico durante 1 o 2 años. La primera dosis se debería administrar cuando se suspende el denosumab y se repite bien cuando haya una elevación de los marcadores de recambio óseo, pero si no los tenemos disponibles, pues cuando hayan transcurrido pues, unos 6-12 meses de la dosis anterior. ¿Y qué pasa cuando hay una fractura vertebral tras la suspensión del denosumab? Pues bien, volvemos a reiniciarlo, o administramos zoledrónico, o se hace una terapia combinada con teriparatida y denosumab. En el caso de la terapia secuencial de un anabólico seguido de un agente antirresortivo, se ha visto que es la terapia más eficaz en términos de ganancia de DMO. Y sobre todo, la combinación de teriparatida seguida del denosumab se ha visto que es más eficaz a la hora de eso, en ese término de ganancia de masa ósea, comparada con la terapia de teriparatida seguida de un bifosfonato. Se ha visto que al suspender la teriparatida, o un análogo de PTH, hay una pérdida progresiva de la DMO, pero los estudios han demostrado que si se administra un agente antirresortivo, seguida del fármaco anabólico, pues se puede prevenir esa pérdida de masa ósea. Y lo mismo sucede con el romosozumab. Una vez finalizado, se recomienda continuar con un agente antirresortivo. Y luego está la terapia combinada, que si bien es cierto no parece que sea una opción recomendada así de forma generalizada, se podría utilizar en casos muy seleccionados donde tenemos una osteoporosis grave. Por ejemplo, se ha visto que la combinación del zoledrónico con la teriparatida puede aumentar la DMO a nivel femoral, pero no hay evidencia de que se reduzca el riesgo de fractura. Y lo mismo pasa con el denosumab y la teriparatida en combinación, que hay un mayor incremento de la DMO en columna lumbar y fémur proximal que si se utilizan en monoterapia, pero tampoco se ha visto que se reduzca ese riesgo de fractura. Aquí tenemos el algoritmo de tratamiento a largo plazo que propone la SEION. Como sabemos, la teriparatida solamente podemos emplearla 2 años, el romosozumab 1 año, y después de eso pues, habría que hacer su terapia secuencial. Por otra parte, tenemos el alendrónico y el risedrónico y el zoledrónico. Se recomienda que el paciente esté en tratamiento con ellos durante 5 y 3 años respectivamente, y pasado ese tiempo habría que hacer una reevaluación pues por si hay que seguir con un tratamiento, hay que cambiarlo o se puede dar eso que llamamos como vacaciones terapéuticas. Y luego, por su parte, tenemos el denosumab. Proponen el límite de 10 años de terapia con el mismo, pero si hay que interrumpirlo por la causa que sea, pues añadir una terapia secuencial. Si hemos estado menos de 2 años y medio con el denosumab, se puede plantear un bifosfonato oral durante 2 años. Y si hemos estado con el denosumab más de 2 años y medio o existe un alto riesgo de fractura, como ya hemos dicho, pues plantear el zoledrónico intravenoso. Bien, ¿y cómo controlamos la respuesta terapéutica? Pues con una serie de pruebas que ya hemos mencionado anteriormente, bien con los marcadores de recambio óseo, con la vigilancia de que el paciente no sufra nuevas fracturas y lo que más utilizamos pues, en la práctica es la evolución de la DMO medida por densitometría. Importante que el objetivo de este control va a ser detectar a los pacientes que sufren un descenso significativo de la DMO a pesar de que estén en tratamiento, y hay que resaltar que el hecho de que el paciente tenga una fractura durante el tratamiento no nos va a indicar que se esté produciendo un fallo terapéutico. Aquí existen algunas de las posibles causas que nos indicarían que hay una respuesta inadecuada al tratamiento. O sea, habría que detectar cuáles son esas causas por las que el tratamiento no está siendo efectivo. Sobre todo vigilar que el paciente tenga
un adecuado cumplimiento terapéutico, pero también las causas por las que hay una respuesta inadecuada, pues puede ser que existan formas secundarias de osteoporosis que no estemos tratando, o bien que sufra el paciente muchas caídas o que exista un grave deterioro óseo. Entonces, ¿cuándo deberíamos hacer un cambio de tratamiento por respuesta inadecuada? Pues cuando tengamos 2 fracturas sucesivas o cuando coincidan 2 de estos 3 factores, bien desarrollo de una nueva fractura o cuando disminuya la DMO por encima del mínimo cambio significativo o cuando haya un descenso de los niveles de marcadores de remodelado óseo por debajo del mínimo cambio significativo. Aquí lo que hemos comentado, que en el caso de que queramos llevar a cabo una suspensión temporal del fármaco por las llamadas vacaciones terapéuticas, pues que se utilice la densitometría. Principalmente los mayores cambios de la DMO los vamos a detectar en la columna lumbar, aunque también puede ser útil monitorizar la cadera, sobre todo porque esta zona es menos dependiente de sufrir artefactos, pues ya por cambios degenerativos. Y ya pasaríamos a los topics. Vale, el primero es si son los corticoides los únicos que nos van a provocar un descenso de la masa ósea. Pues ya digo que no. Sabemos que la osteoporosis por glucocorticoides va a ser la causa más frecuente de osteoporosis secundaria. Se ha visto que los glucocorticoides producen un descenso acelerado de la masa ósea que puede ser ya evidente en los primeros 6-12 meses, incluso antes si se utilizan dosis más altas. Ya en las primeras semanas se produce ese aumento de resorción óseo por aumento de la expresión del RANG ligando y sin embargo el mecanismo principal, es que se ha movido un poquito la presentación, el mecanismo principal por el que se produce esa pérdida ósea va a haber porque hay un descenso tanto en el número como en la actividad de los osteoblastos y de los osteocitos. Se ha visto que los glucocorticoides van a alterar la microarquitectura ósea, sobre todo a nivel del hueso trabecular. Por eso se dice que las fracturas más frecuentes en el empleo o en la toma de glucocorticoides son las fracturas vertebrales. Y aquí tenemos otra serie de fármacos que pueden provocar un descenso de la masa ósea, como son, por ejemplo, inhibidores de la aromatasa como el letrozol o anastrozol, análogos de GnRH o el tamoxifeno. Se ha visto que pueden producir una rápida pérdida de masa ósea, con lo que aumentaría el riesgo de osteoporosis y el riesgo de sufrir una fractura. Y esto es debido a ese efecto inhibidor de los estrógenos circulantes que aparecería ya en las primeras semanas. Por otra parte, la terapia de deprivación androgénica empleada para el cáncer de próstata también se ha visto que puede provocar un rápido descenso de la DMO con esa predisposición a un mayor riesgo de fracturas y por eso las guías recomiendan que en estos pacientes se inicien suplementos de calcio, vitamina D, se realice una densitometría y se inicie un tratamiento bien con bifosfonato o con denosumab en pacientes que tienen un alto riesgo de fractura. Otros fármacos que se ha visto que reducen la masa ósea son los antiepilépticos, sobre todo, el fenobarbital, la fenitoína. Se ha visto que estos inducen la producción del citocromo P450 y esto lo que va a hacer es inactivar la síntesis de vitamina D, lo que conlleva un descenso de la absorción del calcio y un desarrollo de un hiperpara secundario que aceleraría esa pérdida de masa ósea. Y otros también, el valproicon, que se ha visto que en menor proporción va a producir ese aumento del riesgo de fractura. También los antipsicóticos, con un aumento de la prolactina, pueden reducir la pérdida, pueden provocar la pérdida de DMO y aumentar así el riesgo de fractura. Y antidepresivos, como los ISRS, también por un mecanismo que no se conoce, se ha visto que pueden producir una pérdida de DMO. Y esta va a ser mayor si el paciente ha estado con dosis altas y durante un tiempo más prolongado de tratamiento con el mismo. Otros fármacos, los inhibidores de la bomba de protones, que se ha visto que al inhibir la secreción gástrica puede disminuir la absorción del calcio. También, por ejemplo, anticoagulantes como la heparina de forma prolongada puede inhibir a los osteoblastos y reducir la osteoprotegerina, lo que llevaría a un aumento de la expresión del RANG ligando con la consiguiente mayor diferenciación de los osteoclastos. Se ha visto que el riesgo de fractura es dosis dependiente y que se asocia sobre todo con la heparina no fraccionada. Y luego otros fármacos que pueden producirla son tipo el Eutiro, diuréticos de asa o también la quimioterapia. El siguiente tópico sería si la edad avanzada es un motivo para no tratar la osteoporosis. Bien, como sabemos, la edad es el principal determinante del riesgo absoluto de fractura
y por sí misma explicaría el 50% de las mismas. Lo que pasa es que el otro 50% lo explicaría el concepto de fragilidad. En pacientes más mayores, por encima de 80 años, a pesar de que hay una gran evidencia del riesgo que conlleva la fractura y las consecuencias de la misma, sobre todo relacionadas con la morbimortalidad, pues hay un gran vacío en cuanto a qué tratamiento sería el más específico para esta población. Se ha visto que los fármacos antiosteoporóticos carecen de datos de seguridad y de eficacia en edades más extremas de la vida, sobre todo porque no los tienen en cuenta para los ensayos clínicos, y los ensayos clínicos que hay con esta población pues tienen un número limitado de pacientes. Pero la edad avanzada no es un motivo para no tratar la osteoporosis. Es más, se ha visto que estos pacientes son los que más se pueden beneficiar del empleo de estos fármacos, pues porque reduciría el riesgo de fractura y las consecuencias que esto conllevaría. No hay ningún fármaco que esté contraindicado por razones de edad. Lo que no vamos a hacer en una persona ya mayor, pues administrar una terapia hormonal sustitutiva o un SERM. Aparte del tratamiento dirigido para la osteoporosis, se ha visto que es importante en esta población llevar a cabo una suplementación adecuada tanto de calcio como vitamina D, pues porque su dieta es menos variada, salen menos a la calle, tienen una menor exposición solar. Y entre los fármacos que se ha visto que pueden ser más eficaces podría ser el risedrónico, que es eficaz para aumentar la masa ósea y para reducir el riesgo de fractura vertebral, pero solo se ha demostrado que puede disminuir el riesgo de fractura de cadera en algunos grupos de población de alto riesgo. Por su parte, del ibandrónico existen pocos datos de este fármaco para emplearlo en este tipo de población, y el zoledrónico parece ser que ha sido el que ha demostrado un mayor beneficio para reducir el riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera, tanto en mujeres como en varones. La ventaja que tiene este fármaco es que solamente se administraría una sola vez al año, y el pequeño inconveniente es que habría que trasladar al paciente pues, a un hospital de día o un equivalente. El siguiente topic es colecalciferol o calcifediol, ¿cuál y en qué es mejor? Pues bien, como sabemos, en España hay una serie y disponemos de una serie de suplementos de vitamina D, del sistema hormonal D. Entre ellos pues tenemos el colecalciferol o la vitamina D3, que o bien la obtenemos por los alimentos o bien a partir de la piel por medio de la radiación solar. Luego tendríamos el calcifediol o la 25-hidroxivitamina D, que se produce a partir de la primera hidrosilación hepática. Destacar que el calcifediol pues, tiene una vida media de en torno a 2-3 meses y por eso es el marcador que utilizamos en las bioquímicas pues, para valorar el nivel de 25-hidroxivitamina D. Y luego tendríamos el calcitriol, que es ya la hormona activa que se produce tras la segunda hidrosilación renal. Pues bien, la SEN recomienda utilizar como suplemento del sistema hormonal D tanto el colecalciferol como el calcifediol. Se considera que el calcitriol no se tiene que utilizar como suplemento, salvo que en ciertas excepciones, por ejemplo, pacientes que tienen una insuficiencia renal o un hipoparatiroidismo, no lo recomiendan por ese riesgo de hipercalcemia que tiene el calcitriol. En esta tabla se recogen pues, las recomendaciones o las dosis que se deberían emplear según la etiología del déficit de la vitamina D y la gravedad del mismo. Sobre todo centrarnos en este apartado de aquí, que son ya pacientes con osteoporosis, que pueden tener o un déficit severo de vitamina D o una insuficiencia de vitamina D. Vale. ¿Y cuál sería mejor? Pues aunque tiene su inconveniente y también puede tener su riesgo de toxicidad, se considera que el calcifediol es mejor porque es de 3 a 6 veces más potente que el colecalciferol, por lo que se necesitarían dosis más bajas del mismo. La vida media es más corta y produciría un aumento más rápido el calcifediol que el colecalciferol y además produciría pues, una mayor rapidez de acción. Asimismo, se ha visto que el calcifediol tiene una mayor tasa de absorción respecto al colecalciferol y la ingesta intermitente del calcifediol puede dar como resultado una 25-hidroxivitamina D en suero más estable que si utilizamos el colecalciferol tras una ingesta intermitente. Y ya el siguiente y último tópico sería si en el tratamiento de la hipercalciuria solo tenemos la tiazida. Pues bien, sabemos que la hipercalciuria es una anomalía metabólica que se caracteriza por la excreción de grandes cantidades de calcio en la orina. Se considera que es superior a, se considera hipercalciuria si es mayor de 4 miligramos kilo en mujeres y 4,5 miligramos kilo en varones. Y esta hipercalciuria no solamente va a predisponer a un mayor riesgo de nefrocalcinosis o de cálculos renales, sino que también predispone a una disminución de la densidad mineral ósea y su consiguiente riesgo de mayor incidencia de fractura.
Pues bien, las recomendaciones que se emplean para la hipercalciuria, como hemos visto antes, no solamente son fármacos, también pueden ser medidas higiénico-dietéticas. Principalmente, pues, restringir o limitar un poco el consumo de sodio y de proteína animal en la dieta, pero se ha visto que no hay que restringir el consumo de calcio. Hay que mantener una ingesta normal porque si hacemos restricciones severas del mismo, se puede producir una pérdida de masa ósea y además se puede producir una hiperosaluria por la interacción que hace el calcio y el oxalato en la luz intestinal, que llevaría a la formación pues, de complejos de oxalato cálcico. En el tratamiento farmacológico, pues como hemos dicho, tenemos las tiacidas. Las tiacidas las recomiendan tanto guías americanas como guías europeas y lo que van a hacer es inhibir un cotransportador de sodio-cloro en el túbulo contorneado distal, potenciando así la reabsorción de calcio de forma directa en el túbulo distal y de forma indirecta en el túbulo proximal. Aquí tendríamos como ejemplo pues, la hidroclorotiacida, que va a actuar bloqueando ese cotransportador de sodio-cloro. Sabemos que la hidroclorotiacida es una tiacida de acción corta. Se deberían de utilizar dosis inicialmente de 25 miligramos al día para reducir las posibles complicaciones que puede originar el fármaco, aunque en muchos casos pues, se necesitarían dosis más altas, hasta 50 miligramos al día. Sabemos que también su efecto disminuye con el tiempo y destacar como efecto secundario principal la hipopotasemia, por lo que muchas veces pues, habrá que suministrar o administrar suplementos de potasio. Luego tenemos los análogos de las tiacidas, que son básicamente derivados sulfonamídicos, que son de acción más prolongada, como son la clortalidona o la indapamida. Se ha visto que ambos pues, pueden también inhibir el cotransportador de sodio y cloro, disminuyendo así la excreción renal del calcio. Y como efecto secundario pues, sucede igual que con la hidroclorotiacida. Puede provocar una hipopotasemia. Y habría que añadir pues, suplementos de potasio. Otro de los fármacos que se pueden emplear para la hipercalciuria es la amilorida, que es un diurético ahorrador de potasio que va a actuar bloqueando el canal de sodio y a partir de ahí se favorecería el aumento de la reabsorción de calcio a nivel del túbulo colector cortical y disminuiría la secreción de potasio. Lo que pasa es que la amilorida se ha visto que tiene un leve efecto hipocalciúrico. Y ya por último, también se ha visto que se pueden dar suplementos con bicarbonato de sodio o con citrato de potasio que metabolizaría rápidamente a bicarbonato. A través de un mecanismo que no se conoce, se ha visto que elevar la concentración plasmática de bicarbonato podría aumentar la reabsorción de calcio, reduciendo así su excreción. Y luego tendríamos el citrato potásico, que va a aumentar el pH, disminuiría la resorción ósea y aumentaría el proceso de reabsorción renal del calcio, ya que el citrato potásico pues, actuaría a nivel del canal de calcio pH dependiente. En un estudio que se publicó en 2021, se demostró que el efecto del citrato potásico respecto a ese efecto hipocalciúrico es comparable con el de la tiacida. Y tener cuidado si se administra el citrato de potasio de forma concomitante con la amilorida por el riesgo de hiperpotasemia que esto supone. Y nada, aquí un poco la bibliografía utilizada para esta jornada. Y nada, muchas gracias. Magníficamente, una excelente presentación y bueno, tenemos ahora un ratito para comentar o para preguntar. Yo creo que todos hemos aprendido un poquito más de osteoporosis con esta presentación, tanto de fisiopatología, diagnóstico, tratamiento. El tratamiento secuencial yo creo que es muy importante que lo conozcáis, que lo tenemos todos los días en consulta. En cuanto al tratamiento secuencial, que se habla ahora y tal, claro, el problema que tenemos siempre con estas pacientes que siguen teniendo osteoporosis con alto riesgo de fractura después de varios años de tratamiento, sea el zoledronato 3-5 años o el denosumab 10 años, haces el secuencial y eso ha evitado menos efectos secundarios en realidad. ¿Hasta dónde, cada cuánto vas cambiando? Muchas veces son pacientes que van a necesitar siempre un tratamiento. Claro, es reevaluar, o sea, es cada 5 años ver pues si no ha tenido fractura en ese tiempo, ver cómo está progresando la DMO. Muchas veces no se establece hasta cuándo hay que parar, digamos. O sea, es ir viendo pues si el paciente está estable, si la DMO está estable. O sea, no existe
No hay nada que yo haya visto, no existe nada establecido sobre cuándo parar, digamos, muchas veces ya es de por vida. Si son pacientes pues ya más mayores, ya dices, pues ya es de por vida el tratamiento. ¿Y la secuencialidad hace que haya menos efectos secundarios? ¿Has leído algo de eso? ¿De efectos secundarios? La verdad que no. Claro, el evitar fármacos a largo plazo un poco. Claro, por eso se hace un poco limitar, ¿no? Evaluar cada 5 años, por ejemplo, con el alendrónico, pues valorar si existe fractura atípica o el riesgo de osteonecrosis, que por suerte es poco frecuente, ¿no? Pero es ir valorando. Muchas gracias, Inma. Impresionado, pero bueno, por lo demás. No esperaba menos. Vuestra experiencia, yo casi es una pregunta para todos, ¿no? ¿Utilizáis los análisis de los marcadores de resorción ósea y de la práctica clínica? ¿Alguien los utiliza? Pues yo justo es que el otro día, ayer, en las consultas de reuma pediátrica sí que piden el P1NP. Eso sí lo vi. Creo que es el único en el que he visto la fosfatasa alcalina, si es lo que más. ¿Pero vosotros? Bueno, nosotros pasamos en la de reuma pediátrica. En la de osteoporosis, no. Eso de todo la fosfatasa alcalina. Y en los críos eso ya lo vi eso ayer por primera vez que dije, escucha, el P1NP sí lo miden. Sí, de utilizarlo más. Sí. ¿Hay algún grupo que lo utilice de forma habitual? Sí, nosotros de la FE de Valencia sí lo usamos de manera regular, sobre todo el P1NP y el beta-CTX, que sobre todo nos asiste mucho a la hora de cuando suspendes el Prolia, que es lo que decías, ¿no? De si a los 6 o 12 meses y en qué momento, sí que nos marca un poco el momento idóneo para esa dosis de zoledrónico después de la suspensión de denosumab. Otro tema que me gustaría que comentáramos, que no lo hemos incluido aquí, pero yo creo que a mí por lo menos me parece interesante, es que la osteoporosis, que es una patología que abarca múltiples especialidades, que la tratan en muchas especialidades, pero yo creo que debemos de ser nosotros, los reumatólogos, los que reivindiquemos que es una patología que debemos de tratar y que debemos de ser nosotros los que coordinemos este tratamiento. Porque yo creo que todos tenemos experiencia de cómo se trata la osteoporosis, sin nombrar otras especialidades en concreto, pero cómo lo hacen en otras especialidades, que da igual, ponen el que sea, sin tener en cuenta factores de riesgo ni otras características del paciente. Y yo creo que es muy importante que reivindiquemos que la osteoporosis es una patología que pertenece a reumatología y que tenemos que intentar que esos pacientes nos lleguen a nosotros. Me alegra que hayas hecho esa consideración, porque si os dais cuenta, en las 8 enfermedades que hemos incluido la osteoporosis, ¿no? Porque la consideramos como una enfermedad de primer orden. O sea, no tenemos por qué tenerla menospreciada. Es verdad que no podemos hacernos cargo, evidentemente, de toda la osteoporosis, igual que tampoco los digestivos se quedan toda la pirosis, pero sí que hay un grupo de pacientes, especialmente los que tienen fractura vertebral, que yo creo que por las características de los fármacos y las indicaciones de los fármacos, deberíamos de liderar nosotros también ese tipo de tratamientos. Nosotros en mi hospital lo hacemos, además la densitometría ósea la tenemos en reumatología, que eso nos ha abierto la puerta para todo y tenemos el control absoluto. Yo creo que no todo el mundo lo pueda tener, pero sí que es una acción positiva que todo el mundo podemos intentar llevarla a cabo.